BP e Iberdrola terminan la instalación de los 5 electrolizadores de Plug Power en la refinería de Castellón. 25 megavatios que comenzarán la puesta en marcha en mayo, sumando producción de hidrógeno renovable a un país que recordemos que en cuanto entren las cuotas planteadas en el Real Decreto de Fomento de Combustibles Renovables, se quedará muy corto en cuanto a capacidad de producción respecto a la demanda real que se va a crear con estas cuotas. Una demanda para la cual hay que empezar a desarrollar proyectos desde ya porque va a haber, como digo, un mercado. Vamos allá con un nuevo episodio del podcast del hidrógeno. Sabéis que este año vamos a ser un pelín menos constante con esas publicaciones quincenales porque al final tenemos ya tanto contenido creado que seguro que algún episodio pendiente os queda y la verdad es que nosotros en el día a día con Atlanti y con Digi tenemos actualmente una carga de trabajo que no somos capaces de sacar tiempo para organizar el podcast como creemos que se merece. Entonces vamos a tener menos constancia en esos 15 días, aunque es cierto que a veces pues publicaremos, yo creo, cada semana un poquito en función también de cómo vengan pues los invitados, el interés y demás. Dicho esto, vamos allá con el episodio. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Héctor Suárez y Alejandro Martínez, asociados senior en Watson Farley Williams y, como ya sabéis, repitiendo ya por cuarto episodio. Amigos dentro y fuera del sector, a quienes es un placer realmente tener por aquí de vuelta. Bienvenidos, chicos, a la que ya es vuestra segunda casa casi. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es importante comentar una cosa que me olvidaba, y es que, como ya hemos hecho la última vez, vamos a dividir este episodio esta entrevista en dos episodios diferentes, porque al final se va a alargar y además, como ya sabéis, muchos de nuestros oyentes son más técnicos que abogados, entonces, pues, no queremos abrumar a todo el mundo, aunque aquí va a haber muchas cuestiones de naturaleza un poco técnica, pero sobre todo de mercado, que yo creo que es lo que necesitamos visualizar, ¿no? A partir de ahora, tener claro cómo todos estos avances normativos que nos vais a contar, pues van a tener una relevancia a nivel comercial y de visibilidad de la demanda. Así que bueno, vale, quería simplemente comentar eso, que vamos a dividirlo en dos y que la gente no se extrañe si ve que más o menos pues queda cortado a mitad de entrevista, que se esperen un par de semanas y lo verán completo. Bienvenidos, Alex, Héctor, a este episodio número 4 con vosotros. Y si os parece, vamos directos al grano y empezamos con un breve repaso de dónde estamos en términos normativos. Este último año y medio desde la última vez que estuvisteis, las cosas han cambiado. Queremos saber así de forma genérica, ya entraremos al barro ahora con las siguientes preguntas, qué hay, qué ha habido, qué nos afecta, tanto para bien como para mal. ¿Nos podéis hacer un repaso muy, muy rápido? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Javier y Bryce por invitarnos. La verdad es que seguimos repitiendo porque estamos muy a gusto aquí. Nosotros, bueno, como sabéis y por si algún oyente no nos conoce todavía, somos Watson Farley Williams, somos un despacho especializado sectorialmente en energía, transporte e infraestructuras, pero una muy, muy gran parte de la actividad que desarrollamos es asesoramiento global en todas las áreas de práctica del derecho, en concreto en el sector energía. Y precisamente por eso, pues nos toca estar muy atentos a todas las novedades normativas y a los avances regulatorios. Y en el campo del hidrógeno en particular, y ya recogiendo tu pregunta, en el último año y medio o en 2025, lo que llevamos de 2026, yo diría que sí se han producido muchos avances, algunos de ellos directamente relacionados con la normativa aplicable de manera directa a proyectos de hidrógeno y otros en la normativa del sector eléctrico en general, que también tienen una incidencia más o menos directa en los proyectos de hidrógeno, ¿no? Se escucha a veces en distintos foros
que el sector demanda más claridad normativa, más rapidez en los cambios regulatorios. La verdad es que la experiencia de un abogado especialista en derecho regulatorio de la energía es que no para de salir normativa, que tenemos que estar estudiando todos los días, reciclándonos todos los días y, como decimos familiarmente aquí en la casa, desayunando con el BOE casi, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los hitos regulatorios más destacados de 2025, yo diría, y por empezar, sería un poco el proceso de transposición de la directiva RED 3 en lo que respecta a las obligaciones y objetivos en materia de descarbonización y de consumo de combustibles renovables en el sector transporte, ¿no? Que se ha visto muy marcada por ese proyecto de Real Decreto de descarbonización del sector transporte y el uso de combustibles renovables, que salió a consulta pública en enero y que, bueno, se espera que se apruebe próximamente porque ha sido la segunda consulta pública de este texto y ya debería estar aprobado en realidad desde mayo, ¿no? Porque el plazo de transposición ya incluso se ha agotado. Y ese proyecto de Real Decreto va acompañado a su vez de dos órdenes de desarrollo, una orden de desarrollo del Real Decreto en sí mismo y otra orden que regula los sistemas nacionales de verificación de la sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en combustibles renovables, biocarburantes, biogás, combustibles gaseosos, combustibles RFNBO y combustibles hipocarbónicos, y que han ido un poco en paralelo al proyecto de Real Decreto y que han estado en consulta pública también de enero a febrero de 2026. Yo diría que otro punto relevante, y con respecto al que no hemos visto como tal avances regulatorios en 2025 y en lo que llamamos de 2026, pero que es también muy esperado, y se ha comentado de hecho en distintos foros, es el anteproyecto de ley para la transposición del paquete del gas. La directiva y el reglamento de los mercados interiores del gas natural y de los gases renovables, que también requiere transposición antes de agosto de este año. Salió un anteproyecto de ley a consulta pública, si no recuerdo mal, en octubre de 2024 y todavía no se han tenido noticias como tal de en qué estado se encuentra el proceso de transposición, pero bueno, es algo muy esperado, ¿no? Porque es el instrumento normativo que va a estructurar el despliegue de la red troncal de hidrógeno en España y que es uno de los hitos más esperados para poder estructurar el mercado de hidrógeno renovable. Y relacionado también con la infraestructura de hidrógeno, lo que sí que salió en 2025 y que dio mucha visibilidad en concreto sobre la parte de el blending fue la circular 2025 y la resolución que desarrolla la circular, que son los instrumentos que establecen la metodología y las condiciones de acceso para la asignación de capacidad de hidrógeno en blending en el sistema de gas natural. Bueno, ambas normas se ocupan no solo del hidrógeno, sino de los gases renovables en general y distinguen los que requieren mezcla y los que no requieren mezcla, pero ha sido muy, muy relevante en particular para la inyección de hidrógeno. Y bueno, luego podemos hablar de muchas otras normas, ¿no? Y casi consumir todo el tiempo del podcast en esta pregunta, porque también han salido distintos paquetes de ayudas, se adjudicó el programa de valles de hidrógeno, salió la segunda convocatoria del programa de la subasta como servicio, a nivel europeo salió la convocatoria de la tercera subasta europea del hidrógeno, se publicó un borrador del segundo listado de proyectos PCI, en el que se incluyen ya no solo proyectos de infraestructura de hidrógeno como la red troncal y las interconexiones con Francia y con Portugal, sino también varios electrolizadores a gran escala, entre ellos creo que han sido 5 o 6 españoles. Y en paralelo y al margen un poco de todo este ecosistema normativo de los instrumentos jurídicos aplicables a los proyectos de hidrógeno en particular, pues también se han dado algunos avances regulatorios en el marco de la normativa del sector eléctrico que están muy directamente o muy estrechamente vinculados o que van a tener un impacto favorable muy, muy directo sobre proyectos de hidrógeno, ¿no? El mayor de ellos y que yo querría destacar pues es, por ejemplo, el proceso de planificación eléctrica de la red de transporte del horizonte 2025-2030, en el que ya se reconoce que la demanda prevista de electricidad
para el horizonte 2030 excede en mucho lo que se recoge en el propio documento del PNIEC. Solo en hidrógeno se supone más de una capacidad de más de 7 veces la prevista en el PNIEC, que eran 12 gigavatios, y eso hay que además unirlo a la demanda esperada de otros consumidores electrointensivos, como por ejemplo es la industria de data centers. Entonces, bueno, todo el sector está muy pendiente de la planificación eléctrica, que se espera que habilite nueva infraestructura muy necesaria tanto para inyectar energía eléctrica como para consumir energía eléctrica de la red. Entonces, es uno de los hitos más esperados. Muy recientemente, el 24 de febrero, se dictó la resolución de adjudicación definitiva de los primeros concursos de capacidad de demanda en 8 nudos de la red de transporte y que incluyen algunos proyectos de hidrógeno como consumidores adjudicatarios de esos concursos. Y bueno, hay todavía otra normativa en ciernes que tampoco me quiero detener demasiado, pero por ejemplo, está pendiente de aprobación el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo, que se ha comentado en distintos foros y que se espera muy próximamente, que es una revisión al proyecto de Real Decreto de Autoconsumo de 2019 y que se espera que sea. ¿Esto tiene efecto, Alex, en nuestro sector? ¿El qué, perdón? ¿El Real Decreto de Autoconsumo tendrá algún efecto en nuestro sector? O sea, ¿tiene algo que ver? Tiene un impacto muy directo, concretamente en los proyectos de hidrógeno que se configuran con conexión directa, es decir, esquemas de producción de hidrógeno en el que la planta de hidrógeno está conectada directamente a las instalaciones de generación renovable, que es una de las configuraciones posibles de acuerdo con el reglamento delegado. Entonces, ese reglamento también va a tener un impacto muy concreto en ese tipo de configuraciones, porque va a actualizar probablemente requisitos que no están actualizados en una normativa que viene de 2019 y que está pensando en proyectos de autoconsumo, si me apuras, más residenciales, no adaptados a esquemas de autoconsumo industrial como los que se están planteando ahora mismo para centros de datos, por ejemplo, o para hidrógeno en particular. Y sí que se espera que tenga, vamos, bastante importancia. ¿Y cambios positivos o simplemente pues temas de documentaciones y demás? Quiero decir, ¿permitirá acelerar los tiempos, por ejemplo? Seguramente, vamos, habrá que verlo, ¿no? Porque salió un borrador del proyecto Real Decreto a consulta pública y ha cambiado bastante el contexto desde entonces. De hecho, algunos de los cambios que se contemplaban en ese borrador ya se implementaron en algunas de las otras normas que se han aprobado en los últimos tiempos, como en el Real Decreto de Suministro o el Real Decreto de Medidas Urgentes para el Sistema Eléctrico, pero lo más probable es que se incorpore medidas, no sé si para acelerar como tal la tramitación de este tipo de proyectos, porque se centra más en los requisitos concretos de los esquemas de autoconsumo, pero sí para limar algunos requisitos que se establecían antes y que no están del todo adaptados a la configuración de este tipo de proyectos. Pues, por ejemplo, requisitos que se imponían a esquemas de autoconsumo colectivo o a esquemas de autoconsumo sin excedentes, limitaciones a la posibilidad de simultanear modalidades de autoconsumo, que de hecho eso es una de esas limitaciones ya se ha modificado en la normativa que se aprobó recientemente, concretamente en la Ley de Movilidad Sostenible, que también aprobaba algunas modificaciones al respecto. Entonces, bueno, van a tener, o los que nos dedicamos a asesorar en materia de proyectos de hidrógeno, estamos acostumbrados a ver no solo la normativa aplicable directamente al sector del hidrógeno, sino toda aquella normativa también del sector eléctrico y de otros sectores que tienen incidencia práctica en la tramitación o configuración de este tipo de proyectos. Como resumen. Como resumen, que como has dicho, podríamos estar aquí las 2, 3 o 4 horas tranquilamente. Pues yo sí que quería empezar por este penúltimo tema o antepenúltimo tema que has comentado, que yo creo que es muy relevante, y además desde Atlanti, pues sí que estamos bastante involucrados, que es el tema del blending. El blending apareció en 2021 como una de las mayores oportunidades de desarrollo de proyectos de hidrógeno, luego se descartó completamente
con esas dificultades, ¿no? Y esas necesidades de hacer de blending, esas limitaciones de incluso de mezcla. Ahora ha vuelto a resurgir con esa circular, ¿no? Y ese proceso de Nagas. ¿Nos podéis explicar un poco más en detalle todo esto desde el punto de vista regulatorio? Y si es realmente una oportunidad o estamos hablando otra vez de un poco de ese humo, esa idea de los promotores. Bueno, yo creo que en lo que respecta al blending es también importante un poco explicar el contexto, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Eh, Venimos de un entorno normativo en el que el blending se reguló por primera vez en un artículo del Real Decreto de las actividades de transporte y distribución del gas natural, que era el artículo 12 bis, ¿no? Donde se detallaba un procedimiento de acceso y conexión a la red gasista para inyectar gases renovables en blending, y ese procedimiento consistía en uno o dos párrafos. Era un procedimiento muy escueto que simplemente decía cómo se tenía que solicitar y cómo tenía que responder el gestor de la red de gas. Entonces, en el contexto de ese procedimiento tan escueto, muchos promotores solicitaron permisos de acceso y conexión para inyectar el hidrógeno que producían, porque lo que sí que había y sigue habiendo es un apetito muy grande de poder darle salida al hidrógeno que se produce desde los proyectos de producción de hidrógeno renovable, ¿no? Y como explicaba, es importante también entender hacia dónde vamos. Vamos a un contexto en el que cuando se transponga debidamente la normativa del paquete del gas, la directiva y el reglamento de los mercados interiores de gases renovables, se pueda desplegar la red troncal de hidrógeno, que será la infraestructura de hidrógeno interior en España, paralela, ¿no? O análoga, digamos, a lo que es hoy en día el sistema de gas natural. Hasta que eso ocurra, el blending pues se presenta como una solución transitoria, inyectar el hidrógeno que se produzca en la red de gas existente hasta que haya una red de hidrógeno dedicada para poder inyectar el hidrógeno que se produzca en esa red de hidrógeno dedicada. ¿Cuál es el problema o el reto? Que la red de gas natural existente ya tiene un gas natural que está circulando por la red y que no es tan sencillo acomodar a esa infraestructura existente el hidrógeno, porque hay que hacerlo respetando unos requisitos de seguridad, que son los que se especifican en las normas técnicas de gestión del sistema gasista, en los protocolos de detalle de esas normas técnicas. Y en este contexto hubo muchas solicitudes de acceso y conexión a la red. Esas solicitudes, a diferencia de otros sectores, como por ejemplo en el sector eléctrico, estaban separadas, en esas solicitudes estaban separadas lo que es el procedimiento de acceso y el procedimiento de conexión, o más bien el procedimiento de conexión, que te habilita simplemente para conectarte a la red, y el procedimiento de asignación de capacidad, que es lo que determina cuánta cantidad de hidrógeno vas a poder inyectar a la red. Sin embargo, como ya estaba regulado ese procedimiento en el artículo 12 bis, pues el gestor de red tenía una obligación de contestar esas solicitudes, de remitir un presupuesto y unas condiciones técnico-económicas, y el promotor, por supuesto, estaba obligado a aceptar ese presupuesto en un plazo y a suscribir un contrato de conexión en un plazo. Y si no cumplía con esos plazos, pues perdía los derechos de conexión al sistema. ¿Cuál es el problema con el que se vieron muchos promotores? Que a la hora de recibir esas condiciones técnicas y esos contratos esos borradores de contratos de conexión, se encontraban con una realidad en la que tenían que obligarse a constituir una serie de garantías económicas y a comprometerse a realizar unos hitos de pago en un plazo, sin visibilidad sobre si se les iba a asignar o no en el futuro capacidad de acceso, capacidad, o más que capacidad de acceso, si se les iba a asignar capacidad de inyección del hidrógeno que iban a producir.
Entonces, en ese contexto, pues se dio bastante litigiosidad en cuanto a que muchos promotores pues presentaron conflictos de conexión a la CNMC que se han ido resolviendo en los últimos años y en los que pues trataban por un lado de, eh, de exigir o de pedir unos compromisos más flexibles hasta que existiera visibilidad sobre si se les iba a asignar o no capacidad. Estamos hablando de compromisos que ascendían pues al orden de a lo mejor 2 millones de euros por conexión, ¿no? En distintos conceptos, en trabajos de ingeniería, de tramitación y obtención de permisos, de materiales para la modificación de la posición, de materiales para los sistemas de medición de gas natural, para el sistema de medición de hidrógeno, para la construcción y los montajes. Todo ese acumulado pues resultaba un importe cuantioso, sobre todo cuando no existía visibilidad sobre si te iban o no te iban a asignar capacidad de inyección de hidrógeno. Y en ese contexto, y ante sobre todo las peticiones del sector de aclarar cuál era el régimen de asignación de la capacidad, pues en 2025 ocurren dos hitos clave, que son la aprobación de la circular y la aprobación de la resolución que desarrolla la circular, que regula el procedimiento de asignación de capacidad para los gases renovables, distinguiendo en los que requieren mezcla y los que no requieren mezcla, es decir, distinguiendo el biogás y el hidrógeno. Y creo que ha sido un hito clave, porque sí que ya por lo menos a muchos promotores se les ha dado esa visibilidad, que es la visibilidad que necesitan para tomar una decisión de si, llegado el momento, firman o no firman el contrato de conexión para poder conectarse, sabiendo que se les va a asignar una capacidad, que es verdad que es una capacidad que en todo momento es condicionada, pero por lo menos ya tienes una visibilidad mayor que la que había cuando estaba la regulación transitoria del artículo 12 bis, que era pues una solución, digamos, un parche temporal. Sí, la verdad que ahora por lo menos sabes que vas a poder inyectar, ¿no? O si se cumplen esos consumos en el año anterior vas a poder inyectar. Nosotros, la verdad, como decíamos antes en la pregunta y en la intro, creemos que es algo que sí queda, vinculándolo sobre todo a otros avances normativos que luego comentaremos, da mucha visibilidad, pero sí que hay cosas que ocurren que, por ejemplo, algo que te exigen es que en 2 años estés inyectando, ¿no? Desde el momento en el que pones la garantía. Entonces, aquí es totalmente irrealizable. O sea, aunque un proyecto sea maduro, si tienes que hacer un hidroducto desde tu proyecto hasta el punto de inyección, es muy probable que en 2 años no llegues por temas de tramitación, ¿no? Aún ayer hablaba con una empresa que tiene un hidroducto para un proyecto de 36 kilómetros, no es para blending, pero me decían, si llevamos un año entero sin salir a información pública porque ya la propia administración local nos lo está frenando, claro, aquí tú haces un proyecto, lo tienes más o menos maduro, pero luego te dan un punto de inyección y tienes que estar inyectando en 2 años. Y ya simplemente algo tan simple como lo que es el hidroducto se te puede demorar todo ese tiempo. Claro, eso es un problemón. Aquí vosotros ya a nivel derecho veis alternativas para poder solucionar estas casuísticas. No sé si tenéis experiencias previas con la CNMC que se puedan extrapolar y decir, oye, aquí suelen ser permisivos en estos casos, de luego modificar la circular de algún modo con efecto retroactivo, lo que sea. Bueno, ¿qué opinión tenéis? Sí, nosotros la verdad es que hemos estado acompañando toda la evolución normativa desde el principio, ¿no? Desde la regulación que comentaba antes del artículo 12 bis hasta que se ha aprobado la circular y la resolución que desarrolla la circular que detallan todo el procedimiento. Y aquí, bueno, en primer lugar, lo que hemos visto en general es sí que una tendencia de la CNMC de diseñar medidas antiacaparamiento en las redes, ¿no? Tanto en la red de gas natural como en la red de electricidad, cuando existe un bien escaso como es la capacidad disponible, en el caso de la red de gas natural para inyectar hidrógeno en blending y en el caso de la red eléctrica para inyectar electricidad o para consumir esa electricidad, lo que busca el regulador, ya sea la CNMC o el gobierno, es mecanismos que filtren de algún modo aquellos proyectos
que no son lo suficientemente maduros o que no tienen el compromiso real de ejecución y poner el proyecto en servicio para hacer uso de esa capacidad. Y por eso se fijan estas medidas antiacaparamiento que exigen a los proyectos cumplir determinados hitos bajo la pena de, si no se cumplen esos hitos, que se les caduquen los permisos de acceso y conexión. En el caso de la circular que regula el procedimiento de gestión de las conexiones y la asignación del mecanismo de capacidad en la red gasista, este mecanismo antiacaparamiento, que además es que se llama así en el articulado de la circular, es el de que el proyecto tenga que estar haciendo uso de esa capacidad en el plazo de 2 años desde que se formaliza el contrato de conexión. Pero también yo creo que la CNMC, como es consciente de las incertidumbres propias del sector y de que hay algunas cuestiones que no dependen enteramente del promotor, pues se ha dejado abiertos, yo diría que 2 mecanismos de flexibilidad. El primero de ellos es que ese plazo de 2 años se puede modificar, se puede determinar mediante resolución de la propia CNMC. Actualmente el plazo de 2 años que está operando es un plazo que se establece en las disposiciones transitorias de la circular, pero la CNMC lo puede modificar de manera relativamente ágil mediante resolución. Y el segundo mecanismo de flexibilidad es que ya el propio articulado que regula esa causa de caducidad de los permisos de conexión si se incumple el plazo de 2 años, establece una exención para aquellos casos en los que el motivo por el que se ha incumplido ese plazo sean o bien causas de fuerza mayor o bien retrasos administrativos que no sean imputables al solicitante del acceso de conexión. Entonces, es un poco el contexto, ¿no? Por un lado, sí, hay que establecer medidas antiacaparamiento y así se establecen en la norma, pero por otro lado, la propia CNMC deja abiertas esas 2 posibilidades de flexibilidad que se pueden llegar, de las que se puede llegar a hacer uso en cada caso. Sí, pero hacer uso tienes que estar muy seguro de que te las vayan a aceptar. Porque Bueno, como te hay un metes poco lo que nosotros vemos es que también una parte muy importante por la parte del promotor es, y sobre todo en relación con la que comentaba de que se te exima de caducarte los derechos de conexión en caso de que se hayan producido retrasos administrativos o causas de fuerza mayor que, que no te sean imputables, los deberes del promotor son ir preconstituyendo prueba, ¿no? de todo ese proceso, de cuáles han sido concretamente los retrasos administrativos que han determinado que no hayas podido cumplir con tus obligaciones de conformidad con la circular. Pero sí, obviamente es complejo, ¿no? Pero es también difícil equilibrar una medida antiacaparamiento con una flexibilidad absoluta que implique que en ningún momento te vayan a caducar los derechos de conexión si no demuestras un cierto nivel de compromiso o un cierto nivel de madurez del proyecto, ¿no? Sí, tienes razón. Oye, y ya dejando un poco de lado la parte del blending, que yo creo que algo que es súper interesante hablar con vosotros es toda la parte de estructuración de proyectos, que lo acabas de comentar ahora. Nosotros tuvimos la suerte de participar en una de las primeras plantas a nivel mundial de hidrógeno renovable, fue en Asia, tú imagínate, pero como hacíamos la due diligence. Y bueno, una vez que empezamos a ver, entender desde dentro todos los contratos, todas las cláusulas que hay que firmar, una vez que realmente te estás jugando todo, ¿no? Con la operación de esa planta, la verdad que fue algo que nos impresionó un montón y que aprendimos muchísimo con aquel proyecto. Y yo quería preguntaros a vosotros, porque vosotros estas cosas las vivís, bueno, no sé si todos los días, pero muy a menudo en los proyectos en los que estáis participando. Y es que la realidad es que cuando un proyecto se decide si finalmente se hace o no se hace, es sobre esa mesa de contratos, ¿no? Para tomar esa decisión final de inversión. Y estos contratos, la verdad que yo una cosa que me sorprendió un montón es lo entrelazados que están unos con otros. Porque al final, si tú tienes que hacer pues una planta de baterías, al final hablas con 2 o 3 stakeholders. Si tienes que hacer una planta fotovoltaica, pues con algunos más.
Pero si te vas a una planta de hidrógeno, es una auténtica barbaridad la cantidad de implicaciones que tiene, relaciones con unos, con otros y cómo todo eso al final confluye pues en una arquitectura de contratos que tiene que dejarte cubierto y que tienes que controlar muy bien, ¿no? Se me pueden ocurrir contratos como el PPA, como el HPA, operación y mantenimiento, temas de PC, temas de terrenos, bueno, tema de certificadoras. La pregunta ya a grosso modo, ¿cómo pensamos en estructurar contractualmente bien un proyecto desde el primer momento para que sea pues bancable, como nos gusta decir, ¿no? Para que el proyecto vaya bien. ¿En base a qué lo hacemos? Pues nada, gracias, Bryce. Oye, esta me lanzo a contestarla. Gracias primero por invitarme también, Javier, Bryce, al podcast. Encantado de participar. Pues lo que dices tienes toda la razón, la verdad. Es uno de los proyectos en este sector y en otros sectores, un proyecto de hidrógeno de los más complicados probablemente desde un punto de vista contractual, porque como bien dices, de alguna forma todos estos contratos, que son contratos críticos en toda la cadena del proyecto, pues tienen que estar casi todos entrelazados entre sí y coordinados para que todo funcione y el proyecto sea, por un lado, bancable, si es la vía que se ha elegido, y sobre todo profitable, ¿no? Que sea pues financieramente que tenga sentido. Entonces, el trabajo que tiene ahí el promotor es clave de coordinación entre los diferentes contratos y ahí nosotros pues, acompañamos a los clientes, por supuesto, en configurar toda esa estructura. Y luego depende del proyecto, pues te vas a fijar más en unos contratos o en otros. Fundamentalmente, a nadie se le escapa que el contrato probablemente principal y que se tenga que tener más en cuenta sea el HPA cuando no se tenga, cuando digamos, porque en función de la configuración del proyecto, pues a lo mejor no te hace falta tanto el HPA porque si el consumo de hidrógeno es para pues, uso interno, ¿no? Porque sea una gran utility, una gran empresa que lo vaya a utilizar dentro de sus procesos de refino, pues a lo mejor esa salida del hidrógeno la tienes asegurada, ¿no? Pero obviamente todo parte digamos, desde el punto de vista de los ingresos futuros y a partir de ahí tienes que hacer tus proyecciones financieras y los modelos financieros pues de estas grandes compañías pues son complicados y tienen que estar coordinados, obviamente. Cuestión distinta es aquellos promotores que quieran iniciar proyectos de hidrógeno sobre la base de HPA, de un HPA porque inicialmente no tengan comprometida la salida del hidrógeno, en cuyo caso ese HPA probablemente esos compromisos de venta futura del hidrógeno pues son absolutamente claves para configurar desde un punto de vista financiero el resto de contratos. Dicho esto, pues a nadie se le escapa también que dentro de este tipo de proyectos que a Alex le gusta mucho denominar de naturaleza compleja, ¿verdad, Alex? Que trabajamos mucho conjuntamente, Alex y yo. Pues no, uno de los contratos o dos de los contratos fundamentales son el PPA y el EPC y que luego creo que vamos a hablar un poquito más sobre ellos, ¿no? Cogiéndole el guante a Héctor, hablamos sobre todo de proyectos de naturaleza compleja porque al final son proyectos que suelen englobar distintos tipos de activos que están sujetos a distintas regulaciones sectoriales, porque puedes tener activos de generación eléctrica que están sujetos a la normativa del sector eléctrico, la planta de hidrógeno en sí misma, que es una instalación industrial, las instalaciones auxiliares, los sistemas de captación de aguas, bueno, etcétera. Una serie de activos que cada uno tiene sus particularidades, tienes que atender a su naturaleza desde un punto de vista de tramitación administrativa, pero también eso tienes que ser capaz de reflejarlo y de estructurarlo y de cubrirlo adecuadamente en el contrato. Y ahí por eso trabajamos muy, muy de la mano los compañeros de Corporate, Héctor, y yo con los compañeros del departamento regulatorio. Sin ninguna duda. Eso además de nosotros internamente en el despacho tener una gran coordinación para facilitar este servicio a los clientes, ya dentro en sí mismo del cliente se involucran muchísimos equipos de diferentes departamentos, obviamente, porque
porque como señala Alex, necesitas conocimiento, necesitas aunar con el conocimiento de muchos departamentos para que al final el proyecto tenga sentido, ¿no? Entonces es probablemente una de las grandes dificultades de este tipo de proyectos, otra vez de naturaleza compleja. Pues si os parece pasamos al tema de los HPAs, que yo creo que merece un capítulo aparte o al menos una parte importante de la intervención. Es clave a la hora de que un proyecto resulte bancable, como ha comentado Bryce. ¿Estáis viendo ya contratos de HPAs a largo plazo que permitan que estos proyectos sean financieramente sanos? ¿O todavía existen estructuras más flexibles o hay otro tipo de versión que se repite más en el mercado actual? Pues mira, honestamente ahora mismo, al menos en los proyectos en los que estamos más involucrados, no hay o no estamos viendo HPAs firmados a largo plazo porque precisamente estos proyectos en los que estamos quizás más involucrados pues se sustentan sobre consumos de hidrógeno ya existentes, ¿no? Para la sustitución de hidrógenos grises por hidrógenos verdes. Entonces, de alguna forma, dentro de esas estructuras financieras que estábamos contando, nuestros clientes ya disponen digamos, del off-taker natural que o bien ya lo tienen internamente o bien ya están trabajando sobre la base de compromisos de suministro ya existentes. A la hora de estructurar nuevos proyectos y buscar a futuro nuevos off-takers de hidrógeno, nosotros entendemos que efectivamente va a ser inevitable que inicialmente los HPA tengan estructuras flexibles. Flexibles entendidas con muchos de ellos sujetas al cumplimiento de determinados hitos que hagan viable o ejecutable los contratos. Entonces, a día de hoy entendemos que puede ser difícil encontrar, o que se estén negociando contratos excesivamente rígidos. De alguna forma, los operadores están empezando a romper el hielo, ¿no? A abrir camino sobre este nuevo mercado que es el mercado del hidrógeno, pues que está en sus inicios realmente, ¿no? Desde un punto de vista hasta donde se quiere llegar o donde se quiere desarrollar conforme a las políticas y a las previsiones europeas, pues digamos estamos en una etapa bastante inicial. Y respecto a estos HPAs, ¿cuáles son los puntos clave? ¿El precio fijo, fórmula indexada, take or pay, el volumen fijo garantizado, la Aquí nos, certificación de RFNBO, que es lo que se ve ahora y más se valora y por el proyecto de HPA tiene sentido? Sí, no, totalmente. O sea, ahí pues probablemente hay varias líneas maestras de un HPA. Como bien apuntas, una de ellas es el precio y el volumen. A nadie se le escapa. Al final, eso va a ser la base de tus ingresos como promotor. Hombre, lo más seguro, lo más bancable, por así decirlo, por supuesto, siempre será asegurarte un volumen mínimo y un precio asegurado, ¿no? Que no sea flexible, que no esté indexado. Y eso es un poco donde la posición del promotor sería más protectora, ¿no? Y se haría que el proyecto en sí mismo fuese más bancable. Al final, lo que un banco te va a pedir siempre es, a la hora de repagar la financiación que has podido solicitar o suscribir, es tener ingresos recurrentes y fiables. Eso por un lado. Entonces, las cláusulas tanto de volumen como de precio se van o son claves, por supuesto, en un HPA o en cualquier contrato de suministro sobre el que pivote la financiación, eso sin ninguna duda. Y luego también, ¿quién es el comprador? ¿No? ¿Quién va a ser ese off-taker? Los bancos van a analizar mucho como hacen en otro tipo de estructuras, pues quién compra, qué tipo de garantías otorga al promotor para precisamente poder cumplir con esos compromisos de adquisición de volumen, ¿no? Esto va a ser esto siempre es en todos los proyectos que están articulados en un Project Finance clave y por supuesto es un elemento clave también del HPA. Entendido, sí, totalmente de acuerdo.
Y ya por terminar el tema de los contratos y por mi parte, habéis comentado antes la dificultad de poner de acuerdo a todos los agentes que participan en un proyecto de hidrógeno, pero todo se complica todavía más si entramos en un proyecto de derivados que se necesite, por ejemplo, una fuente de CO2, ¿no? Ahí ya entras con un proveedor de CO2, una empresa que se dedica a otro recurso, a otra materia, y tiene que hacer una inversión de decenas de millones, si no 100 millones o más, para hacer esa captura. Claro, estructurar todo eso ya es todavía más complicado. ¿Qué fórmulas legales, aunque aquí Bryce y yo no estemos tan al tanto, puedan servir para vincular a estos stakeholders de un proyecto que aparentemente les queda fuera de su negocio? No, esto es un buen punto porque al final cuando todo parece lo más complicado ha habido y por haber, todo es susceptible de complicarse aún más, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es bueno, pues un escenario en donde la estructura contractual se complicaría aún mucho más. Entonces, estaríamos hablando de un proyecto de dimensiones aún mayores, ¿no? En este tipo de casos. Y lo más habitual aquí probablemente es la utilización de contratos marco. ¿Vale? Bueno, pues como ahí habría diferentes stakeholders, al final son negociaciones que se dan entre los diferentes bueno, participantes de este tipo de negocios, en donde es recomendable y normalmente se hace así también, firmar acuerdos marcos con diferentes jugadores, ¿no? de estos proyectos para pues eso, estructurar y sentar las bases de lo que va a ser el proyecto, las obligaciones y derechos de cada uno de ellas y ir marcando los determinados o los diferentes hitos que van a hacer que todas las partes puedan ir avanzando con paso seguro y sin dejarse, bueno, pues sin asumir excesivos riesgos, ¿no? Esto son negociaciones muy largas, suelen durar meses e incluso años. Y poco a poco pues se van desgranando desde un punto de vista contractual esos diferentes hitos. Normalmente se suele partir a lo mejor con una estructura no vinculante sobre la base de firmas de term sheet o de acuerdos de intenciones, y a partir de ahí un poco pues las partes van firmando los diferentes contratos que van a permitir llevar a cabo el proyecto con éxito, incluyendo a todos los participantes del mismo. Ahí es fundamental. Yo creo que luego a lo mejor lo trataremos. La coordinación, os podéis imaginar, yo creo que habéis tenido esa experiencia, antes comentabais, que es absolutamente fundamental, ¿no? Tanto dentro del cliente como a nivel jurídico, ya si el cliente ha decidido tener uno o varios asesores legales para las diferentes etapas del proceso, siempre tiene que haber alguien que coordine y lleve un poco la batuta para que efectivamente no se escape nada, ¿no? Porque además estamos hablando de que son contratos que no pueden, y no puede ser de otra manera, están intrínsecamente relacionados y la asunción de riesgos bajo los mismos pues tiene que estar macheada en los diferentes contratos del proyecto. Sí, además que es complejísimo. O sea, yo recuerdo, bueno, nosotros una de las tareas que hacíamos también era revisar toda la parte del modelo financiero en este caso, y pude ver lo que cobraba el despacho de abogados por hacer la due diligence legal y por organizar todos estos contratos, y se disparaba, era un por 5 por 6 con respecto a lo que nos estábamos llevando nosotros. Pero es que después te ponías a ver el trabajo asociado a cada uno, y realmente una due diligence técnica, una due diligence más comercial, operativa, bueno, no es tan iterativa, ¿no? Pero el tema de los abogados es que fue prácticamente un año de dedicación completa por un equipo de, creo que de 3, 4 abogados. Entonces, vamos, lo que estás comentando es clave. Ya no es solo empezar a orientar, ¿no? Sino avanzar en la concretización de ese tipo de contratos y sobre todo, pues eso, siendo muy iterativos y viendo cómo afecta lo que firmes aquí a lo que ya tenías firmado hace un mes, que cualquier cambio pues tiene que aplicar. No, Y después, sin ninguna duda. no, iba a decir, Héctor, que después que, claro, tú tienes estas cosas más o menos hechas y entran los bancos. Y antes hiciste un buen punto, porque no es lo mismo un proyecto que vayas a financiar con capital propio que uno que exija cierta bancabilidad, ¿no? Cierta deuda.
Y bueno, ahí es cuando ya se riza el rizo. Yo quiero centrarme más en los HPAs y demás. Aquí, por ejemplo, en el tema de los EPCs. Hoy de hecho, leíamos la noticia, ¿no?, de los dos adjudicatarios de las plantas de Repsol, que es una única empresa, Intexa, que va a cerrar 2 plantas de 100 megavatios. Y digo yo, joder, qué complejo al final los periodos de negociación, ¿no?, de un EPC. Porque hay tantas cosas que afectan y tantas cosas que beben de otras que pueden ser más inciertas o ya más ya bajadas a terreno. Pero bueno, para concretar la pregunta, ¿dónde está la gran exigencia para empezar a estructurar este tipo de contratos hoy en día? Desde las propias garantías de rendimiento, se está ya entrando mucho en lo que son las LDs o disponibilidades. Bueno, si nos puedes contar un poco en qué se están centrando hoy en día, sobre todo los contratos de este tipo de plantas de hidrógeno, que entiendo que se parecerán mucho a los de oil and gas, pues sería interesante. Sí, en efecto ha salido la noticia, ¿no?, de estos 2 grandes contratos de EPC para los proyectos de Repsol, en los que desafortunadamente, bueno, no hemos estado involucrados, pero es una noticia importante para el sector, desde luego. Yo diría, o sea, la pregunta un poco es qué es lo qué es lo que diferencia un poco los EPCs de un proyecto de hidrógeno de cualquier otro EPC de un proyecto renovable. Es un poco lo que me preguntas, Bryce. Sí, sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final muchos de nuestros oyentes vienen del mundo renovable hombre, entiendo que hay diferencias, ¿no? Nosotros ya empezamos aquí, ya empezamos en la parte hidrógeno que yo creo que es más parecida a oil and gas, pero yo creo que habrá diferencias. Así que un poco poder comentarlo, ¿no? También vuestra visión para compartirla. Sí, ahí yo personalmente no he estado involucrado en contratos de EPCs para plantas de hidrógeno por el momento, pero entendemos que las dinámicas deberían ser relativamente similares en cuanto a qué es lo que va a pedir un banco. ¿Vale? Al final un banco lo que se tiene que asegurar es de que el EPC esté suficientemente bien atado como para que la financiación no se vea comprometida, ¿no? Y que al final el EPCista responda del trabajo. Uno de los problemas que se visualizan mucho en el mundo de las renovables es que a veces los EPCs, como sabéis, están divididos, ¿no? No hay solo un EPCista, sino que a lo mejor puedes tener la circunstancia de que, bueno, pues tengas 2 proveedores de ese servicio, ¿no? Y tengas de alguna forma que regular específicamente y con detalle quién asume qué responsabilidades, ¿no? Por un lado tienes al EPCista, al que te va a hacer el balance of plan, y por otro un poco el que te va a hacer toda la estructura. Y aquí en el mundo del hidrógeno yo creo que es una estructura o una circunstancia que se puede repetir, y es una de las cosas que los bancos van a valorar y van a mirarse con mimo que esto esté bien atado. Entonces yo creo que por ahí irían un poco los tiros. Tienes que tener también probablemente bien atados en esas faltas bueno, de cumplimiento del EPC, unas cláusulas bien recogidas de LDIs, de penalidades por incumplimiento del EPCista. Y sin duda, pues yo creo que también las dinámicas van a ser un poco similares en ese sentido a las de los proyectos de renovables, en cuanto a que tendrás que machear bastante bien la asunción de responsabilidades tanto del EPCista como del mantenedor de la planta, ¿vale? El mantenedor del electrolizador del OANEM, Sí. para efectivamente asegurarte que en caso de underperformance y de que tu planta no funcione como debería, o de que el electrolizador no funcione como debería, digamos que estés cubierto de cara a poder responder, uno, al pago de la deuda, y dos, por supuesto, de que tu proyecto siga siendo rentable. Sí, sí, está claro. Y bueno, las garantías de funcionamiento los primeros años y demás, al final, claro, es que hay cosas que en el mundo de la renovable ya son como muy referencia, muy estándar, y digamos que aquí está todavía por definir también, ¿eh? En algunos casos. Otra de las cuestiones que nosotros nos encontrábamos es que cuando se cerró este proyecto no había fabricantes que te ofrecieran el Long Term Service Agreement,
Claro. el ETS-Gas. Yo no sé si vosotros habéis estado en algo de operación y mantenimiento de electrolizadores y si esto estáis viendo que cambia, pero bueno, empieza a haber alguno que lo ofrece, pero sigue sin ser también lo más, bueno, lo No es lo más, más... Bueno, o sea, el punto un poco es el que indicas. O sea, los operadores o los prestadores de servicios en operación y mantenimiento de electrolizadores ahora mismo tampoco tienen un track record tan grande como lo tienen las renovables. Entonces, en el mundo de las renovables, digamos que son contratos que ya están bastante estandarizados porque se claro, sabe, hay mucha información, ¿no? Y hay, pues hay un histórico muy importante y entonces, digamos, las garantías que te pueden dar tanto de disponibilidad como de sustitución de equipos o de componentes, pues son muy altas. Aquí, digamos, de nuevo, se está rompiendo un poco el hielo o todavía no hay ese track record para que los operadores y mantenedores te den unas garantías muy sólidas. Entonces, pues sin haber visto tampoco, insistimos, que eso es una cosa que se está avanzando conjuntamente con los clientes, muchísimos contratos de O&M en este sector, entendemos que cada vez se van a ir hacia unas estructuras más estables, más estandarizadas. A día de hoy, de alguna forma, se está negociando todo, permíteme la expresión, a cara de perro, ¿no? Hay, pues, intentando, sobre todo los promotores de la industria, intentando obtener esos contratos de O&M, asimilarlos a los de las renovables con garantías reforzadas. La realidad es que tanto eh, los mantenedores como los propios fabricantes no son capaces de dar unas garantías tan protectoras como en el mundo de las renovables. más tal cual, tal cual. Y si te las ofrecen a un sobreprecio porque no tienen la garantía de que vaya a ser así. Totalmente. Y ya viendo un poco de vista el punto general de los proyectos en los que vosotros veis y estáis involucrados, ya sea para que el cliente lo desarrolle, ya sea para que el cliente lo adquiera, ¿cuáles son las red flags que veis y que todo el mundo debería evitar? Red flags. Bueno, decir que como estamos todavía en un momento de desarrollo, nosotros de momento no hemos visto ningún proyecto de adquisición. ¿Vale? Porque obviamente, claro, hay pocos proyectos, ¿no? Digamos, de hidrógeno y los que se han desarrollado y están en operación, al menos nosotros todavía no hemos visto operaciones de adquisición de los mismos, con lo cual, digamos, esa due diligence de un proyecto de hidrógeno ya en operación en donde el promotor desea darle salida, no lo hemos, bueno, no hemos participado y además no conocemos que en el mercado se haya producido, a no ser que esté equivocado. Y en cuanto a red flag para su desarrollo, pues un poco todo lo que estábamos comentando, ¿eh? Tendríamos ahí las red flags regulatorias, que ahora Alex igual quiere hacer alguna mención especial. Sobre todo desde un punto de vista financiero, tienen que salirte los números, ¿no? Todo este trabajo que estábamos comentando interno del promotor, de ver que realmente todo cuadra y que los números tienen sentido. Hemos visto también algunas noticias, bueno, pues un poco perturbadoras o preocupantes de algunos grandes operadores dando algún frenazo, ¿no? a sus proyectos o a sus futuros proyectos. Y luego, desde un punto de vista contractual, pues un poco hacer hincapié en lo que estábamos diciendo. Al final son estructuras muy complejas en donde la coordinación es absolutamente clave, eh, y saber coordinar todas esas bueno, pues cláusulas que son necesarias desde un punto de vista estrictamente contractual, aquí hablando entre los diferentes contratos PPA, HPA, EPC, y regular y protegerse de los riesgos que se están asumiendo, que son cuantiosos, porque aquí estamos hablando de proyectos que requieren una inversión muy importantes, pues esos serían, digamos, los tres grandes red flags, ¿no? Ahí, Alex, no sé si quieres Sí, hacer alguna hincapié desde un punto de vista más regulatorio, quizás. sí, ahí como decía Héctor, y en lo que sí que hemos estado muy involucrados y tenemos muy experiencia es más en proyectos que están en una fase más greenfield o ready to build, o incluso en fase greenfield de un poco incluso de definición de lo que es un proyecto de hidrógeno, ¿no? Antes de, vamos, no tanto en operación. Entonces, ahí lo más relevante, y bueno, más allá del red flag fundamental que conocemos todos, ¿no? Que no es regulatorio ni contractual, que es comercial más bien, ¿no? Que si hay o no hay off-taker,
los riesgos de un proyecto de este tipo son, dejando ese de lado, son fundamentalmente regulatorios. O sea, al final aquí hay que entender muy bien, y por eso es importante entender el sector, entender cuáles son las configuraciones posibles de un proyecto de hidrógeno, porque también la casuística es variada. Hay proyectos que tienen conexión directa a instalaciones de generación, que están sujetos a una serie de permisos. Hay proyectos que no tienen conexión directa a activos de generación, sino que se conectan directamente a la red de distribución o transporte y se suministran de ella con el respaldo de un PPA que esté en cumplimiento de los requisitos del reglamento delegado que permitan considerar que la energía que se está consumiendo computa como completamente renovable, como fully renewable. Eh, hay distintas configuraciones posibles para un proyecto de hidrógeno y es fundamental tener en cuenta cuáles son y conocer cuáles son las distintas configuraciones posibles para saber qué permisos se requieren en unas u otras. También es importante atender, por ejemplo, a cómo se está configurando o el transporte del hidrógeno. No será lo mismo un proyecto que tiene previsto conectarse a la red de gas para hacer blending, en cuyo caso pues habrá que ver si tiene o está en disposición de tener los permisos de conexión y la asignación de capacidad para hacer el blending, que un proyecto que tiene previsto conectar a la futura red troncal de hidrógeno, en cuyo caso pues habrá que ver si eso es viable y cuándo, si tiene correctamente proyectado el sistema de canalizaciones aisladas que le permitan llegar hasta el punto de conexión con el futuro trazado de la red troncal de hidrógeno. Todas estas cuestiones son también un poco, no sé si inciertas, pero desde luego variables, ¿no? Porque todo ello está en diseño ahora mismo. La propia red troncal de hidrógeno está en fase de participación pública y se está todavía terminando de planificar, ¿no? El, el tema de los derechos de agua, ¿no? De tener o no asegurados los títulos que permitan la captación de agua para el proceso de electrólisis, pues también es fundamental y también está lleno de casuística. No es lo mismo un proyecto que tramita una concesión de uso privativo de aguas desde un inicio que un proyecto que prevé obtener esa captación de agua a través de un permiso existente que va a adquirir a lo mejor a una asociación de regantes que ya tiene ese permiso de agua. Hay que atender a todas esas particularidades de los proyectos en función de su configuración concreta y por eso es muy importante que el asesor legal esté familiarizado con todas ellas para que pueda entender qué permisos se requieren en cada tipología de proyectos. Y con base en esos requisitos que van a aplicar de manera particular para un proyecto de una configuración o de otra, pues ir haciendo los checks de si tiene o no tiene el permiso y en caso de que no lo tenga, si es razonable que lo pueda tener, porque a veces no tiene el permiso porque está en una fase greenfield, pero es que se ha hecho un planteamiento que es completamente razonable que lo pueda entender, ¿no? Eso en cuanto a permisos. Y luego otro punto muy, muy, muy relevante es todo el diseño de tramitación administrativa y de tramitación ambiental. Es muy importante que el proyecto también tenga una solidez desde el punto de vista ambiental desde un inicio, que ahí pues obviamente es muy importante también un asesoramiento combinado entre el asesor técnico ambiental y el asesor de derecho administrativo ambiental para asegurarse que el proyecto tenga una viabilidad ambiental, porque que se hayan seguido los correspondientes estudios de avifauna, que se hayan valorado correctamente los efectos ambientales significativos existentes y potenciales del proyecto, que se haya atendido a todos los impactos del proyecto de manera global y unitaria y que un poco que todo el paquete del proyecto, que como decíamos antes son proyectos de naturaleza compleja porque tienen distintos activos, pero que se hayan considerado como un todo y que todas las piezas del engranaje funcionen atendiendo a la tipología de proyecto y al objetivo que tiene ese proyecto, porque también dependiendo de cuál sea el objetivo,
pues puede variar, puedes tener más o menos flexibilidad, te puede valer o no te puede valer un hidrógeno que sea RFNBO o un hidrógeno que sea low carbon, o también habrá, supongo, requisitos técnicos diferenciados en función de la aplicación final para la que vayas a utilizar el hidrógeno. Entonces, bueno, es un poco el mensaje es ese, entender la naturaleza de los distintos tipos de proyectos en sus distintas configuraciones y asegurarse de que tienen o pueden tener todos los permisos aplicables a cada configuración posible. Y por añadir, Alex, totalmente de acuerdo con lo que estás anticipando, pero añadir también otras dos circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de estos proyectos, que es uno, muchos de estos proyectos han recibido ayudas públicas y hay que tener cuidado que esas ayudas públicas, ahora seguro que nos puedes dar más color ahí, Alex, el proyecto sea acorde a la concesión de esas ayudas públicas para que luego, pues de alguna forma, no sean revocadas, eso por un lado. Y por otro, muy importante, que intentamos regular siempre en todos este tipo de contratos, son las circunstancias sobrevenidas de cambios de ley, porque efectivamente estamos hablando de una regulación que está todavía, digamos, en proceso de desarrollo, y hay que prever en los propios contratos y que los contratos sean lo suficientemente flexibles para el promotor para que los mismos no se caigan, no se produzcan situaciones de determinación o de imposibilidad de cumplimiento que te vayan a hacer que tu proyecto al final se vaya al traste. Entonces, este es un tema importante que los promotores, por supuesto, tienen en la cabeza, pero que tienen que prestar especial atención a cómo se redactan los diferentes clausulados de todo este engranaje contractual. Sí, yo ahí completamente de acuerdo con Héctor. En cuanto al tema de las ayudas, importantísimo entender el funcionamiento del programa de ayuda concreto y también su régimen de compatibilidad con otros programas de ayudas que se hayan solicitado o que interese poder solicitar en el futuro, porque algunos de los programas de ayudas no son compatibles entre sí y ahí varía si la ayuda es estatal, gestionada directamente por el IDAE, como por ejemplo las de en su momento de los grandes demostradores de electrólisis o la de Valles que fue adjudicada recientemente, o si la ayuda es europea, si es por ejemplo una ayuda de las convocatorias de las subastas del hidrógeno. Y en cuanto al segundo punto que comentaba Héctor, que se me acaba de olvidar, perdonad. El de cambio de ley, sí. Sí, el de cambio de ley. Los contratos tienen que ser suficientemente flexibles, ¿no? Comentaba para permitir... Que he perdido momentáneamente el hilo. Sí, en cuanto a la flexibilidad, completamente fundamental, porque estamos en un contexto normativo en el que todavía se está definiendo el mercado. Existe la regulación, yo siempre digo que existe ya la regulación para tramitar un proyecto de hidrógeno. Puedes tramitar perfectamente un proyecto de hidrógeno con la normativa que hay actualmente vigente. Tendrá, por supuesto, sus áreas de mejora y se irá puliendo y se irán perfeccionando los mecanismos de coordinación entre distintas normativas sectoriales, pero tú puedes tramitar un proyecto de hidrógeno con la normativa existente. Lo que está pendiente es un poco la normativa que va a terminar de definir el mercado de hidrógeno. No tanto la tramitación, sino el mercado. Pues eso, la demanda, los usos que se le van a dar al hidrógeno o a los combustibles renovables a base de hidrógeno que se produzcan, etcétera. Y eso es importante tenerlo en cuenta en todo el aparato contractual. No, y muchas veces, por ejemplo, hablando de la trazabilidad documental y la certificación para luego poder demostrar que tu hidrógeno es RFNBO, nosotros estamos viendo que contractualmente estamos dejando la puerta abierta a la modificación de las obligaciones y derechos de unos y otros para precisamente poder certificar y trazar el origen renovable tanto de la electricidad consumida o del hidrógeno producido. Y esto es una articulación contractual que hay que tener absolutamente en la cabeza, porque si no, un error, digamos, en ese punto, en ese aspecto, te puede llevar a un proyecto absolutamente fallido. Sí, y ahí es un poco también enlazando con eso, es donde decía que hay que entender muy bien, lo primero, la configuración del proyecto, pues porque habrá algunos tipos de proyectos que les valga y les puedan sacar una rentabilidad incluso también al hidrógeno que se pueda producir y que no cualifique como RFNBO, sino que cualifique como hipocarbónico, y habrá otros que a lo mejor no, que requieren que todo el hidrógeno
que produzcan sea RFNBO. Y entonces ahí, pues por ejemplo, sobre todo en el caso de los proyectos con conexión a red, que necesitan cubrir estos puntos desde el punto de vista de un PPA, pues tienes que atender a esas particularidades y entender concretamente Sí, y aquí, cómo es Alex, y qué ¿cuál, necesita el cuál proyecto. es cuál es ese? Porque eso es importante, o sea, y nosotros lo hemos visto un montón. Incluso gente que sigue un estándar que no es el que quiere aceptar el comprador o un estándar de certificación, quiero decir. Y este punto de conexión a la red eléctrica o de aprovisionamiento eléctrico es clave. Yo sé que vosotros ahí trabajáis también mucho con proveedores de PPA y demás. Em, ¿Dónde veis que está ese primer error que comentas, ¿no? Que hay que evitar a la hora de buscar ese aprovisionamiento eléctrico? Bueno, no sé si es un error o más que un error, una serie de requisitos a tener en cuenta. Eh, Cuando quieres producir hidrógeno renovable, primero tienes que entender qué significa hidrógeno renovable y en qué se distingue hidrógeno renovable de hidrógeno bajo en carbono. Hidrógeno renovable, y por resumirlo mucho, es hidrógeno que cumple con dos bloques de requisitos. El primero de ellos es que la materia prima que has utilizado para producirlo es electricidad que compute como completamente renovable. Y ahí la referencia está en el reglamento delegado 1184, que es el que regula cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la electricidad para computar como completamente renovable. Y son los ya muy comentados de adicionalidad, correlación geográfica y correlación temporal, en el caso de que el proyecto esté conectado a la red. Y el segundo bloque de requisitos, que está en el reglamento delegado 1185/2023, es que ese hidrógeno que produces sea capaz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 70% con respecto al combustible fósil de referencia. Y para eso hay otra serie de cuestiones muy técnicas a tener en cuenta, que pueden influir en el porcentaje final de reducción de gases de efecto invernadero. O sea, no son ya tantos requisitos tan binarios como el del otro reglamento delegado, que es cumples o no cumples, sino que son cuestiones que, dependiendo de cómo estén planteadas de una manera técnica, pueden impactar en la capacidad que tiene el proyecto de reducir gases de efecto invernadero. Y ahí pues influye todo el tema de las fuentes de CO2, el tema de si se utiliza o no se utiliza electricidad para electricidad que no sea completamente renovable para los consumos auxiliares de la instalación de producción de hidrógeno, etcétera. Entonces, todo esto es a lo que me refiero, que hay que tenerlo muy atado, porque luego, si por ejemplo no utilizas electricidad completamente renovable para la parte del proceso que añade poder calorífico al hidrógeno, todavía puedes llegar a cualificar como hidrógeno hipocarbónico si cumples con el requisito de la reducción de gases de efecto invernadero de al menos un 70%, pero ahí te tienes que ir al otro bloque normativo, al reglamento delegado específico para hipocarbónicos. Y aunque tienen estructuras similares y funcionamientos análogos, tienen sus particularidades. Y es un poco a lo que voy, ¿no? Que hay que atender a todas esas particularidades y hay que entender qué tipo de hidrógeno necesita el proyecto. Y eso, claro, obviamente eso te lo tiene que decir el, el, el productor, pero el productor mismo necesita tu ayuda para entenderlo. Totalmente. Y por completar un poco lo que dice Alex, aquí lo que tienen que entender, lo entienden perfectamente, por supuesto, nosotros solo acompañamos al cliente, pero nosotros vemos un tema clave, un poco sobre lo que venía diciendo Alex, y es, hay una realidad fáctica, hay unas obligaciones regulatorias, que son las que acaba de explicar Alex, en función de cómo es la configuración de tu proyecto, cuál va a ser el comprador final, cuál va a ser tu offtake de hidrógeno, son requisitos fácticos que vas a tener que cumplir para que todo esto funcione, porque luego vendrá la parte contractual, es un poco ahí donde nosotros también aparecemos, pero digamos que aunque tu contrato esté muy bien hecho y vislumbre o contemple penalidades asociadas a incumplimiento, por ejemplo, del aprovisionamiento de energía, si el productor de energía incumple sus obligaciones y te entrega una energía que no es renovable o no puede cumplir o no puede hacer que el promotor dé cumplimiento a estos requisitos necesarios para hacer un RFNBO,
pues en el fondo al promotor de un proyecto de hidrógeno, su negocio no es recibir el pago de ciertas penalidades, sino que es que posteriormente tiene que tener en la cabeza que tiene que vender un hidrógeno, si se ha comprometido a ello, que tiene una determinada naturaleza. Entonces, todo esto para decir que es muy importante no solo cubrirse desde un punto de vista del promotor, desde un punto de vista contractual, sino desde un punto de vista fáctico. Entonces, en mi opinión, es bastante importante también una due diligence previa de aquellos productores de energías renovables por parte del promotor para verificar que están en condiciones de cumplir esos requisitos. Porque de nada te vale a lo mejor cerrarlo o asegurarte contractualmente si de facto la realidad años más tarde o meses más tarde te lleva a una situación en donde el aprovisionamiento de tu energía no es 100% renovable, ¿no? Entonces, digamos que es un poco la dicotomía tanto de realizar ese trabajo previo de campo, de verificar efectivamente que se está en disposición de cumplir con los requisitos, como Víctor, también, por supuesto, asegurarse contractualmente. Bajándolo un poco a tierra, esto en un contrato, ya no digo HPA, sino en un contrato PPA con un electrolizador, ¿dónde se traslada? ¿Cómo dónde se traslada? O sea, quiero decir, estas cláusulas que estamos comentando de cumplimiento para RFNBO o, bueno, incluso hipocarbónico y demás, ¿cómo se exige en un contrato de PPA ese cumplimiento? Porque al final, por ejemplo, tú puedes tener un PPA con una determinada planta, por lo cual todo bien, o puedes tenerlo con una serie de plantas, ¿no? De un mismo proveedor. ¿Esto cómo se estructura? Sí. Pues un poco lo que estaba intentando explicar. Por un lado, hay un trabajo previo de verificar, el promotor del proyecto de hidrógeno, de verificar que las plantas renovables que van a proveer de energía renovable a mi electrolizador están efectivamente en condiciones, ¿no?, de cumplir con todos estos requisitos. Este es un trabajo previo. Y luego, desde un punto de vista contractual, se tiene que hacer hincapié en determinadas obligaciones del productor de energía renovable de obligarse a facilitar toda la documentación necesaria, a facilitar el acceso a las instalaciones, en su caso, del promotor para poder cumplir con todo esto. Entonces, estas son obligaciones que se incorporan en los contratos y a las que se tiene que someter el productor de energía renovable. Es verdad que desde un punto de vista, yo creo que luego lo hablaremos, desde del productor de energía renovable, al final él tiene una posición de, oiga, yo tengo un proyecto, este es mi proyecto, valide usted si le vale o no le vale para su proyecto de hidrógeno, porque yo lo que tengo aquí son una producción de una energía renovable con estas condiciones, y una vez que yo se la entregue, digamos que la primera posición es hasta aquí acaba mi responsabilidad. Pues hay que ir un poquito más allá, y es una de las grandes dificultades a lo mejor a la hora de negociar este tipo de PPAs. Hay que explicarle a ese productor de energía renovable que la energía renovable que se está comprando tiene un fin más allá de la simple entrega o el simple consumo, sino que se va a producir otro tipo de producto que tiene unas circunstancias, unas características que son necesarias cumplir para precisamente poder producir ese hidrógeno verde. Entonces ahí tienes que incorporar en el contrato obligaciones adicionales para ese productor renovable, muchas veces asumiendo el coste de las mismas. Exacto. O sea, hay un poco es la diferencia, ¿no?, con otros tipos de PPAs, que tú no solo estás comprando la electricidad renovable con sus garantías de origen y ya está. Estás comprando la electricidad renovable con sus garantías de origen, pero además de una instalación renovable concreta que cumpla con todo lo previsto en el reglamento delegado para que esa electricidad pueda ser considerada como fully renewable, a los efectos de poder producir un hidrógeno que cualifique como RFNBO o que sirva para sintetizarlo para producir un combustible RFNBO. O sea, es un paso más allá. Es un PPA, pero más que Sí, PPA. es más, claro, exige más. Y yo ahí mi siguiente pregunta va por ahí. Cuando, como comentaba Héctor, ¿no?, cuando te plantas delante de ese proveedor y le pides, oye, vete un pasito más allá, es que yo incluso en algunas ocasiones me he encontrado con proveedores que dicen, oye, esto es un coñazo. Yo prefiero venderle a una industria cualquiera o ahora, por ejemplo, con el tema de los data centers, que parece que tienen mucha menos exigencia regulatoria en este aspecto,
No sé cómo lo veis vosotros, pero da la sensación de que podemos perder en mercado por las exigencias que le estamos poniendo a los propios proveedores que tienen a quién vender. Hmm. No, nosotros en este campo sí que tenemos una amplia experiencia, la verdad. Entonces sí que es verdad que hay un punto que es algo más difícil de explicar a los productores de energía renovable todo este engranaje, ¿no? Todo, explicarles un poco por qué el proyecto de hidrógeno tiene unas necesidades adicionales a lo que puede ser la venta de energía, como bien señalas, a un data center. Entonces ahí hay bueno, pues un tiempo de alguna forma de negociación o de explicación que se pierde en estas negociaciones para poder adecuar el PPA a las necesidades del promotor del proyecto de hidrógeno. Pero no vemos que sea una barrera insalvable, honestamente, porque de cara al productor de energía renovable, pues, siempre y cuando su proyecto pueda cumplir con todos estos requisitos, porque efectivamente no todos los proyectos de energía renovable, como bien sabéis, pues podrían entrar dentro de este esquema, pero las obligaciones no son tan onerosas, ¿no?, para ellos. Entonces, de cara a compararlo con otros posibles off-takers de energía, no vemos que haya una dificultad tan grande y especialmente en el estado de mercado en el que estamos. Ahora mismo, lo que nosotros vemos en el despacho y en el mercado es que los productores de energía renovable, y especialmente, como a nadie se le escapa, la solar, tampoco es que tengan muchos compradores en la puerta esperando a firmar sus PPAs, sino que ahora mismo no es un mercado, digamos, muy favorable con viento de cola a favor de los productores de energía renovable, ¿no? Y yo, por añadir un poco desde el punto de vista regulatorio, otra cuestión que también puede quizás igualar un poco el terreno entre distintos tipos de consumidores, para poder articular un PPA, para poder ser off-taker de un PPA, necesitas un punto de conexión a la red. Necesitas un permiso de acceso y conexión para demanda en transporte o distribución. Lo que estábamos viendo hasta el momento, y la referencia que tenemos concretamente es, por ejemplo, el primer concurso de capacidad de demanda que, que se ha adjudicado muy recientemente, el 25 de febrero, me parece que fue. En ese primer concurso de capacidad de demanda de 8 nudos de la red de transporte se da un tratamiento diferenciado a, a los data centers y a las instalaciones de producción de hidrógeno, o sea, los tipos de consumidores en función de cómo contribuyen a la descarbonización. De manera que un proyecto que contribuye a la descarbonización está, de algún modo, y si sigue esta tendencia, que no lo sabemos porque habrá que ver qué se hace en los siguientes concursos, ¿no? Pero si sigue esta tendencia, un proyecto que contribuye a la descarbonización está mejor posicionado para optar a ese punto de conexión que necesitas para poder luego firmar un PPA. Sí. Además, otro punto incluso ahora que un poco hablando, es también que los productores de hidrógeno también requieren de mucha energía, con lo cual están dispuestos a comprar grandes volúmenes. Y estamos viendo también en el mercado que se están estructurando PPAs para la compraventa de energía de portfolios enteros. Entonces, muchas veces para aquellos productores o aquellas IPPs que tienen un portfolio grande, les puede interesar, y eso, como digo, lo estamos viendo en el mercado, la suscripción de PPAs a nivel portfolio, lo que hace que ya directamente a lo mejor no tengas que negociar 10 PPAs, sino que negocias solo uno con el futuro promotor del proyecto de hidrógeno, que es una cosa también que, bueno, pues es un aspecto positivo en este sentido. Y otra cosa que os queríamos preguntar aquí respecto a los PPAs y respecto a PPA físico versus PPA virtual es la dificultad que tienen los PPAs virtuales de cumplir con los actos delegados, ¿no? Y con la correlación temporal y geográfica, porque un PPA físico es muy fácil demostrarlo. Un PPA virtual deja ahí la coletilla, ¿no? Los documentos que tienes que machearlo exactamente según la hora, el mes correspondiente. Es difícil, regulatoriamente hablando,
cumplir esto? Aquí, si quieres, te dejo explicarte más, Alex. En principio, nosotros no vemos obstáculo a firmar o bien PPA físico o bien PPA financiero, siendo efectivamente más difícil. Bueno, no más difícil, pero bueno, teniendo otras dinámicas, ¿no? El PPA financiero, el PPA físico, al nominarse, pues entendemos que en ese sentido probablemente sea más sencilla el macheo y el cumplimiento del requisito de correlación temporal. Pero en un PPA financiero se puede hacer también perfectamente. Sí, a ver, hay un poco, obviamente, también depende de lo que entendamos por PPA financiero, ¿no? Si entendemos por PPA financiero simplemente un contrato de liquidación por diferencias de precios, pues no será un PPA financiero en condiciones de cumplir con los requisitos que establece el reglamento delegado para poder cualificar, para poder hacer que la electricidad sujeta a ese PPA cualifique como completamente renovable. Lo que es fundamental es que ese PPA financiero esté apoyado o sustentado en una serie de cláusulas, en un clausulado que permita asegurarse que sí que se da cumplimiento a esos requisitos de adicionalidad en relación con una o varias instalaciones concretas, de correlación temporal y a esos efectos que se articule un mecanismo para hacer las nominaciones que procedan por parte de los distintos sujetos intervinientes en el PPA, en lugar de nominar el PPA como tal, y un poco tener en cuenta todas esas cuestiones. Pero seguiría siendo un PPA financiero, lo que pasa es que no el PPA financiero en el que todo el mundo piensa. Claro, no, por supuesto que se complica mucho más. Al final va a haber, como dice Alex, ese tipo de regulación contractual para efectivamente permitir certificar que en el mismo momento que se ha producido la energía renovable en un punto determinado, se está produciendo en el mismo momento el hidrógeno que corresponde a esa energía producida, ¿no? Es un tema tanto contractual como también técnico, ¿no? Pero bueno, existen las herramientas para probarlo, para realizarlo, y además también uno de los sistemas que se va a utilizar, por supuesto, es las GDOs, ¿no? Aquí hay un punto también, un poco la diferencia entre PPAs físicos y PPAs financieros, que es el tema de la gestión de los desvíos y posibles curtailments, ¿no? En un PPA físico, efectivamente, eso pues va a ser un poco más difícil para el productor de hidrógeno, o es digamos, a lo mejor desde algún punto de vista puede ser más perjudicial porque esos desvíos y esos curtailments, pues a lo mejor, entre comillas, se los va a comer, porque cuando se produzcan no va a poder certificar la producción de su hidrógeno como hidrógeno completamente renovable, por cuanto en un PPA financiero, de alguna forma, la liquidación por diferencia se realiza a toro pasado, y entonces no hay una afectación de eso, o puede no haberla, sobre todo si se pacta contractualmente, puede no haberla en relación a los desvíos y los posibles curtailments. Claro, ¿y eso cómo se gestiona? ¿Cómo se mete esa variabilidad o ese riesgo de cara a una planta en Galicia con electrolizador en Albacete no entra en riesgo por esos desvíos, esa congestión? Eso se regula contractualmente, básicamente. O sea, al final lo que hay que entender es un poco la dinámica del PPA financiero. El PPA financiero, lo que tú haces es una liquidación por diferencias a mes vencido, normalmente, o en determinado tiempo, sobre la base de la energía efectivamente inyectada en red, o sobre la energía efectivamente consumida por el electrolizador. Entonces, de alguna forma, como ya estás teniendo en cuenta la energía que se ha inyectado o se ha consumido en ese mismo momento, eso ha ocurrido después de que se hayan producido, en su caso, desvíos o curtailments. Entonces, eso, pues... Por ahí, por ejemplo, por mucho que se liquide a final de un periodo, si tú no garantizas que lo que tú has consumido en una determinada hora lo ha producido ese productor en una determinada hora, ahí puedes estar fastidiado. Claro, sí. No aplica la famosa horaria, digo, ¿eh? No, totalmente.
Ahí tendrás que utilizar, y para probarlo, tus sistemas de medición, tanto de uno como de otro. Por eso esos contratos tienen que regular específicamente la entrega de la documentación necesaria, la información necesaria para tú poder hacer ese macheo. Pero en Garantías el de fondo, origen y demás. tú tienes toda la información sobre las diferentes contadores, tanto en red eléctrica como los propios, ¿no? Ujú, ujú. Eso más el Una pregunta, sistema Héctor. en el que actualmente se va también a descansar toda esta certificación que son las GDOs. Sí que hay un poco también, y hacia donde va la regulación de las GDOs, es hacia una mayor granularidad. Es que las GDOs incorporen también mayor detalle para ser capaz de recoger esta adecuación a una correlación en periodos de tiempo más cortos, como exige el reglamento delegado. Y claro, es que nosotros al final necesitamos un montón de granularidad ahí e información adicional que no tiene que venir en las GDOs, pero para generar luego la prueba de sostenibilidad, pues sí que nos es necesaria. Pero antes de escapar de aquí, quería preguntar, porque Héctor, lo has medio dejado caer, y es algo que siempre tengo la duda yo, y vosotros que habéis estructurado mucho, pues seguro que sabéis resolvérmela. Cuando tú firmas un PPA, ¿estás obligado a comprar toda la energía que tienes prevista en ese PPA? Quiero decir, yo soy una fábrica que firma un PPA de una planta eólica de 50 megavatios, ¿estoy obligado a comprar toda esa energía? O si por alguna razón mi planta la paro y no puedo consumirla, ¿tengo alguna fórmula para librarme de esto? No, para nada, para nada. Pues ahí en el fondo anchas Castilla. La verdad es que puedes negociar todo tipo de estructuras y es lo difícil y es donde realmente vas a ver si hay una alineación de intereses entre el productor de energía y el consumidor, en este caso de la planta de electrolisis. Puedes regularlo como realmente, como decía, quieras o necesites. También va a depender un poco de la configuración de tu proyecto. Como decía también antes Alex, no es lo mismo un proyecto renovable de autoconsumo sin excedentes, en donde si se ha configurado el proyecto de esa forma, pues el productor solo tiene una salida, entonces ahí digamos que se vas a ir más a estructuras de cómpramelo todo, efectivamente. Ahí tendrás que ver cuál es la dimensión, ¿no?, de ese proyecto de autoconsumo sin excedentes, que no debería cubrir toda la necesidad, obviamente, de energía que requiere el electrolizador, ¿no? Porque tienes que aprender a dimensionar ahí probablemente tu proyecto. En cualquier otro escenario, tanto en autoconsumo con excedentes o un proyecto off-site que pase por red, puedes configurarlo como quieras. Hay diferentes configuraciones o como diferentes esquemas contractuales, desde un Pay as Produce, en donde te puedes comprar un porcentaje de la energía producida, que eso es, digamos, de las estructuras más habituales, ¿no? Los productores de energía financian sus proyectos, la construcción de sus proyectos sobre la base de un PPA que firman, tienen comprometida un porcentaje de su producción y el resto lo venden a mercado. También hay estructuras contractuales donde firmas un baseload, probablemente muy beneficiosas también y muy atractivas para los promotores de hidrógeno, que a lo mejor necesitan un consumo constante de energía. Hay diferentes estructuras. La verdad es que puedes hacer un traje absolutamente a medida para unos y para otros. Ok. Y una pregunta ya de opinión, que esto se ha hablado mucho largo y tendido en tertulias y en debates. ¿Creéis que el tema de la adicionalidad se va a mantener? Sí, yo la verdad es que sí, se ha debatido mucho, ¿no? Ahora mismo la adicionalidad todavía no es de aplicación, ¿no? Hasta 2028 hay una ventana también de revisión del reglamento delegado en julio de 2028, donde veremos a ver qué pasa, ¿no? Y cómo y si se flexibilizan los requisitos. Yo un poco y también pensando en cuál es el racional del requisito de adicionalidad. El requisito de adicionalidad al final tiene por objetivo que el incremento de capacidades en producción de hidrógeno vaya acompasado de un incremento de capacidades en generación renovable, de manera que toda la generación renovable que se está proyectando
para que se conecte al sistema no se vea de algún modo acaparada o contrarrestada por, por la capacidad de producción de hidrógeno que se plantea en la estrategia de la Unión Europea y en las hojas de ruta de los distintos Estados miembros. Entonces, sobre la base de ese racional, y esto es una opinión, tomarlo así, creo que el requisito de adicionalidad probablemente no se elimine por completo. Si acaso, a lo mejor, que se busquen fórmulas de flexibilización, ya sea pues Hay gente que promueve por alargarlo según el claro, estado del proyecto o si el proyecto ha avanzado. quizás eso, quizás que se difiera su aplicación aún más allá de 2028 o que se establezcan una mayor flexibilidad en cuanto a desde cuándo se debe computar o que se pase a definir de manera más flexible qué se considera por entrada en funcionamiento de un proyecto, si entrada en funcionamiento eléctrica o si entrada en funcionamiento de iniciar la producción del gas renovable. Lo vamos a ver y no tenemos lamentablemente la ola de cristal, más allá que hacer seguimiento atento de lo que se discute en distintos foros a nivel nacional y europeo y escuchar atentamente a lo que dicen los intervinientes de estos foros. Pero yo creo que veremos antes mecanismos de flexibilidad sobre el requisito de adicionalidad que una eliminación completa. Pensando en el racional del requisito, que al final es seguir incrementando capacidades. Vamos, básicamente que las capacidades de hidrógeno no sean a costa de las capacidades renovables. Yo, vamos, como es un tema de opinión, estoy de acuerdo con lo que dices, Alex, la verdad. Pero al final es un tema, o va a ser un tema, en mi opinión, también bastante político y que puede variar en función precisamente de la situación geopolítica también. Totalmente. Estos días estamos preparados para cualquier cosa. Esto no sé, total. No sé de qué me estás hablando. Oye, avisábamos antes de empezar con las preguntas de que se nos iba a hacer largo y vamos a acabar haciendo 2 episodios. Avisabas tú, Alex, de que incluso se nos podía hacer más largo y esa es la realidad porque llevamos aquí ya casi 2 horas de grabación y aún vamos, bueno, vamos a terminar ahora con lo que teníamos previsto para el primero, con el segundo será más cortito. Pero bueno, ya para terminar y irnos a comer y empezar el fin de semana, que seguro que lo estamos deseando todos y por mi parte lo confirmo. Otra pregunta de opinión y relacionada con otra cosa que volvió a decir Héctor antes, ¿no? De que la parte de los PPAs de renovables como que ya era un estándar, los contratos de renovables, mientras que en el hidrógeno había que ir haciendo pues trajes a medida. En este aspecto, la parte de los PPAs, ¿entendéis que va más hacia la estandarización o que también va a ser pues un ad hoc para cada uno de los proyectos en los que estemos trabajando? Pues es una muy buena pregunta y pues, en resumen y por hacerlo breve, nosotros llevamos ya un tiempo largo en este mundo de los PPAs renovables y PPAs en el sector de la energía y te puedo asegurar que no hemos firmado 2 PPAs iguales. No los hemos firmado iguales. Es bastante complicado encontrar estructuras donde se firmen PPAs sobre la base de un producto muy estandarizado. Sí que es verdad que el año pasado se publicó un nuevo modelo de PPA financiero, el modelo ISDA, específico para PPAs, que faltaba un poco. Y estamos empezando a ver cómo determinados players están utilizándolo cada vez más. Es un contrato que te va a permitir estandarizar determinadas cláusulas, pero la realidad es que por lo menos en nuestra experiencia, es que al final los tienes que trabajar bastante. En estos modelos se basan, digamos, tienes un contrato marco, una estructura marco, digamos, que luego a través de un complemento de ese contrato, ¿no? de un anexo, puedes modificar, digamos, la estructura general del documento. Y al final lo que vemos es que es necesario. Es necesario realizarlo porque cada proyecto pues tiene una configuración distinta, tiene unas previsiones distintas, también tiene unas necesidades distintas probablemente el off-taker, y donde le vemos más salida, y lo estamos viendo en el mercado, es la utilización de este tipo de
de contrato estandarizado es sobre todo para utilities, para comercializadoras, para fondos especializados o para gente que se dedique un poco más quizás al trading, ¿no? Ahí sí que puede tener un sentido. Cuando ya te vas al mundo corporate o a PPAs corporate y tal, esto yo creo que la estandarización no la veo, honestamente. Ok. Pues chicos, yo creo que con esto, este primer episodio, esta parte 1, vamos a decir, la podemos ir dando por concluida, porque anda que no hemos sido capaces de juntar información y de dejar aquí, pues, bueno, yo creo que piezas muy, muy valiosas. A los oyentes, en un par de semanas volvemos a publicar esta segunda parte, pero vamos, agradeceros un montón estas 2 horas y ahora hablamos para fijar las siguientes. Muchas gracias a vosotros, es un placer y nada, oye, encantados de venir otro año más. Igualmente, la verdad es que ha sido un placer estar charlando con vosotros. Un placer, chicos, nos vemos pronto. Bueno, un abrazo. Y hasta aquí ha llegado este primer episodio, esta primera parte de los 2 capítulos que haremos con Héctor y con Alex de Watson Farley Williams. Les agradecemos como siempre que vengan y que nos cuenten todo lo que nos falta por saber en temas de regulación, que siempre se va actualizando. Así que nada, nos veremos en 2 semanitas. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.